un día como hoy, 16 de diciembre, pero de 1908, nace María de los Remedios Alicia Rodríguez Varo y Uranga, mejor conocida como Remedios Varo, en España, aunque yo diría que era mexicana. Aunque en términos reales ella nunca pidió la nacionalidad, su mayor obra fue creada en México. Y bueno, hablemos de su vida. Ella crece en Madrid, a los 15 años conoce a Salvador Dalí, poco después conoce en París a André Breton y es cuando ya de plano entra de lleno al surrealismo. Ella se instala en México luego de que los nazis ordenan su aprehensión porque se sabe que le da refugio a franceses en su casa y esto hace que pierda esa posibilidad de vivir en Europa, pero lo que sí nunca perdió fue la jovialidad y la libertad. Remedios Varo es una mujer que supo que el proceso creativo era más importante que la obra en sí. Y por eso mucha de su obra la regala o la vende, pues digamos, bastante vara, y en realidad es una mujer que pues no tiene mucho sentido de la comercialización porque para ella lo importante era crear. Resulta que el surrealismo de Remedios Varo es del más alto nivel. De hecho, André Breton lamenta muchísimo la muerte prematura del artista que ocurrió por un infarto al miocardio. Resulta que Remedios Varo mezcla lo científico, lo mítico, lo esotérico, lo mágico, con escenas muy naturales y muy cotidianas. Hay regularmente objetos de la cotidianidad presentes en su obra, tanto en la pintura como en otras áreas como la escultura y en la escritura. Porque como saben, aquí hablamos de mujeres que escriben. Y aunque casi no se sabe de lo que ella escribía, pues Remedios era una escritora bastante prolífica también. Y resulta que de repente ella buscaba en el directorio telefónico un nombre al azar y le escribía una carta invitándola a una fiesta en la cual ni siquiera era la anfitriona y probablemente ni siquiera estaba invitada. Y le daba instrucciones precisas de qué hacer para llegar a esa fiesta y qué hacer una vez estando en ella, donde podría o no encontrarse con el artista. Prefería que fueran psicólogos, porque decía que eran los únicos capaces de entender esa mente loca que los estaba invitando a la fiesta de unos desconocidos completamente. Ella pues llega a México, como ya dijimos, en 1941, gracias a la política de asilo del general Lázaro Cárdenas, y aquí hace amistad con Frida Kahlo, Diego Rivera, Leonora Carrington, entre otros tantos artistas que le dan cobijo y la abrazan como hermana del arte. Ella muere a los 54 años y en plena etapa creativa. De hecho, deja obras inconclusas y bocetos de obras futuras. México pelea por la obra en los tribunales porque aparece de repente una sobrina en España a la cual se le ocurre que es la heredera de la obra de Varo. Pero ella regaló o vendió todo y con eso muchas de sus obras pues ya no eran de su propiedad y por lo tanto no podían ser objeto de persecución hereditaria. Su esposo es quien la recupera, va poco a poco recuperando y recopilando esas obras para después donarlas al Museo de Arte Moderno de México. Y es más o menos hasta los años 2000 donde por fin hay un fallo judicial que nombra al gobierno de México, o más bien al Estado mexicano, el único heredero de las obras de Remedios Varo.
esta gran artista mexicana, española-mexicana, dejó una gran obra pictórica, escultórica y literaria. Y por eso hoy vamos a leer Sueño 10, Tejimiento. Yo había descubierto un importantísimo secreto, algo así como una parte de la verdad absoluta. No sé cómo, pero personas poderosas y autoridades gubernamentales se enteraron de que yo poseía ese secreto y lo consideraron peligrosísimo para la sociedad. Puede ser conocido por todo el mundo. Toda la estructura social funcionando actualmente se vendría abajo. Entonces me capturaron y me condenaron a muerte. El verdugo me llevó a un lugar que parecía como la muralla de una ciudad. De cada lado de la muralla bajaba una pendiente muy inclinada de tierra. El verdugo parecía muy satisfecho. Yo sentí un miedo y una angustia muy grandes. Cuando vi que ya se disponía a decapitarme, empecé a llorar y a suplicarle que no me matase, que todo era pronto para morir, que reflexionara en que yo tenía todavía por delante muchos años de vida. Entonces, el verdugo empezó a reírse y a burlarse de mí. Me dijo: ¿por qué tienes miedo a la muerte si sabes tanto? Teniendo tanta sabiduría no deberías temer a la muerte. Entonces me di cuenta, de repente, que lo que él decía era cierto, y que mi horror no era tanto a la muerte, sino por haber olvidado hacer algo de suma importancia antes de morir. Le supliqué que me concediese todavía unos momentos más de vida para hacer algo que me permitiese morir tranquila. Le expliqué que yo amaba a alguien y que necesitaba tejer sus destinos con los míos, pues una vez hecho este tejimiento quedaríamos unidos para la eternidad. El verdugo pareció encontrar muy razonable mi petición y me concedió unos 10 minutos más de vida. Entonces yo procedí rápidamente y tejí a mi alrededor, a la manera que van tejidos los cestos y canastos, una especie de jaula en forma de un huevo enorme, 4 o 5 veces mayor que yo. El material con que lo tejí eran como cintas que se materializaban en mis manos y que, sin ver de dónde venían, yo sabía que eran su sustancia y la mía. Cuando acabé de tejer esa especie de huevo me sentí tranquila, pero seguía llorando. Entonces le dije al verdugo que ya podía matarme, porque el hombre que yo quería estaba tejido conmigo para toda la eternidad.